Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Las vías de comunicación están abiertas para ustedes, como siempre, a través de las cuentas de Twitter que ya conocen, @la tarde NTN 24, @NTN 24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Así es que reporte en sintonía. Comenzamos. Bajo estrictas medidas de seguridad en Argentina comienzan a llegar los líderes mundiales para participar en la cumbre del G20. Más de 20.000 agentes serán los responsables de mantener el orden durante el encuentro. Mañana inician las plenarias y varias organizaciones siguen protestando en la ciudad de Buenos Aires. Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos informa. Pocas horas antes de aterrizar acá en la capital argentina, en Buenos Aires, el presidente estadounidense Donald Trump decidió cancelar una de las reuniones bilaterales más esperadas en el marco de la cumbre del G20. Se trata de la que tenía prevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Una cumbre que está afectando a cómo se mueve la ciudad. De hecho, buena parte ya del tráfico está limitado. Esta carretera sumamente transitada, cada vez son menos los vehículos que están pasando por ella, y es que no es para menos porque la ciudad a partir de esta tarde va a quedar sumamente blindada, y de hecho más de 22.000 agentes de las fuerzas de seguridad de todos los cuerpos de seguridad argentinos van a estar desplegadas por la ciudad. También afecta al comercio. Buena parte de las tiendas ya han decidido cerrar sus puertas y así permanecerán durante el resto del fin de semana. De hecho, las autoridades argentinas han instado a las personas que viven en esta zona del centro a que abandonen sus viviendas, porque de lo contrario se van a quedar atrapadas, ya que numerosas calles de esta área van a estar bloqueadas durante el transcurso del G20. El transporte también está afectado. Esta es una entrada y salida de metro, del transporte subterráneo, que desde hace horas ya no ve ni entrar ni salir a ningún pasajero, porque se trata de una estación que no está funcionando con motivo también de este foro económico. Y por supuesto, esta calle, una de las más comerciales de la ciudad, por supuesto también una de las más transitadas. Estamos viendo cómo el flujo de personas cada vez es menor, y es que ya son muchos los que deciden evitar el centro de la ciudad para intentar sortear todos estos inconvenientes que vienen con el refuerzo de la seguridad de la capital argentina. De momento queda mucho por estar pendiente aquí en el G20. Este viernes tendrá lugar la reunión de líderes en la que participan los representantes de las 20 economías más grandes del mundo, y otro encuentro también esperado, el que mantendrá Donald Trump con su homólogo chino, con Xi Jinping, que esperan alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra arancelaria en la que están sumidos desde hace meses. Desde Buenos Aires, en Argentina, les informó Bricio Segovia de La Voz de América para NTN 24. Gracias, Bricio. Vamos a saludar ahora a Federico Gaón, licenciado en Relaciones Internacionales y director de Galat Intelligence. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. A ti, Joely, muchas gracias por tenerme en tu programa. Federico, para comenzar, ¿qué significa la cancelación que acaba de hacer el presidente Donald Trump de la reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, sobre todo en el día en el que su abogado ha dicho que le mintió al Senado? Bueno, es una muestra de poder, si se quiere, en el contexto de la política internacional, para expresar precisamente el disgusto de Estados Unidos frente a las acciones de Rusia en el mar de Crimea. Ahora bien, podría argumentarse perfectamente de que es una oportunidad perdida, teniendo en cuenta la importancia estratégica que tienen los encuentros bilaterales entre jefes de Estado, especialmente en el marco de una cumbre como es el G20. Es por eso de que, si bien formalmente la reunión bilateral ha sido cancelada, no hay que descartar que haya encuentros por parte de secretarios de ambos presidentes y de que de esa manera avancen en la agenda común. Ahora, en medio de esta crisis entre Rusia y Ucrania, ¿qué se debe de esperar del resto de las potencias que van a estar en ese lugar? Por ejemplo, Alemania, ¿qué tiene que hacer la OTAN? ¿Cuáles son las claves de lo que vamos a ver en torno a esta noticia en los próximos días? Bueno, si uno presta atención a lo que está aconteciendo en Europa,
empiezan a haber llamados fuertes a encontrar alternativas a la OTAN. No por poco el presidente Macron y Angela Merkel están planteando la posibilidad de un ejército europeo o de mecanismos de cooperación en seguridad que vayan más allá de la arquitectura de la OTAN. Y esto se debe a la reticencia de Donald Trump y a su ambigüedad respecto a cuál va a ser el futuro de la OTAN o si cuál va a ser el compromiso de Estados Unidos para con la Alianza Atlántica. En este sentido, por supuesto que las acciones de Rusia preocupan a los socios europeos y naturalmente es previsible que ellos quieran encontrar garantías por parte de Estados Unidos respecto a cuál va a ser su compromiso de cara al futuro para con la OTAN. Y en todo caso, ¿se está a un paso de la guerra por esta crisis? Absolutamente que no. Es uno de los tantos puntos álgidos que hemos vivido en la tensa relación entre Ucrania y Rusia en los últimos 4 años a partir de la guerra que se produjo allí, pero no, más allá de una retórica fuerte e intercambio de discursos enojados, no hay ningún riesgo de que esto pase a mayores y que haya algún tipo de hostilidad que ponga en riesgo la paz mundial. Ahora, esta cumbre del G20 podrá lograr ser el espacio para que exista el diálogo y rebajar la tensión entre China y Estados Unidos. Eso quedará por verse, pero bajo las circunstancias actuales se entiende que es muy difícil. Naturalmente que el tema arancelario entre Estados Unidos y China es lo que pone en velo al mundo, porque de eso dependen muchas economías y sobre todo la economía del país anfitrión. Pero si va a haber algún resultado inmediatamente, en el corto plazo, a partir de lo que se sucede en esta cumbre, eso es muy difícil, especialmente considerando que el presidente Trump ha demostrado ser imprevisible y de modo tal de que no podemos predecir exactamente lo que va a ocurrir. ¿Cuál sería el saldo mínimo a esperar de esta reunión entre ambos mandatarios? El saldo mínimo que uno podría esperar, yo creo que sería una hoja de ruta que plantee mecanismos para futuros encuentros a modo de aliviar las tensiones y tratar de encontrar una causa común. Si se encuentra algún resultado inmediato, yo lo veo difícil, pero si no, más bien de que ambos líderes presenten una foto en común, sonriendo, dándose la mano y explicando que seguirán trabajando para aliviar las tensiones entre los países. ¿Cuál será? Eso yo creo que es lo mínimo que podemos esperar. Ahora, ¿cuáles serán las claves del posicionamiento de las potencias mundiales respecto a la presencia del príncipe saudí? ¿Será que todos forman un frente para que haya una investigación o definitivamente el poder petrolero pues va a marcar el rumbo en la investigación, sobre todo respecto al asesinato del periodista Jamal Khashoggi? Bueno, como tú dices, es una excelente premisa porque hay una disonancia entre lo que puede ser la política doméstica de los países y lo que se dice hacia afuera y lo que realmente son los intereses duros de la política internacional. Naturalmente que la muerte del periodista ha generado muchísimas críticas en la sociedad civil, especialmente en Occidente, y los mandatarios de Europa y el presidente Trump tienen que responder por eso, pero está claro y es evidente que no van a sacrificar la relación con Riad a partir de este terrible y engorroso incidente con el periodista. Si bien ha habido voces que están llamando a poner el tema en la agenda con una voz muy fuerte, yo creo que va a terminar siendo un tema secundario que solamente va a ser tratado a los efectos de satisfacer las demandas domésticas de los respectivos países que quieren ver que sus líderes están comprometidos con la justicia. Pero más allá de algunas declaraciones, nada en concreto va a pasar y la relación con Riad, con los países europeos o Estados Unidos, se va a ver perjudicada. Pero más allá de la coyuntura del asesinato del periodista, Human Rights Watch ha acusado al príncipe de cometer crímenes de guerra en Yemen. ¿Este caso tampoco va a unir un frente de la comunidad internacional justamente por el poder petrolero de Arabia Saudí? No, lo que hizo Human Rights Watch de alguna manera es tratar de poner alguna traba para que el príncipe heredero saudita no visite Argentina por miedo a que, amparándose en legislación internacional, algún funcionario de la justicia argentina decida poner una orden de arresto preventivo en su contra o abrirle un expediente penal. Pero evidentemente ya las fuentes argentinas aclararon de que esto no va a suceder. En principio, para presentar una demanda de esta envergadura se requiere una investigación previa que no se resuelve de la noche a la mañana
sino que lleva meses, sino años. Digamos que a ciencia cierta, Mohammed bin Salman está fuera de todo peligro y con completa certidumbre se puede decir de que su visita no será obstruida. Ahora, respecto al medio ambiente, ¿qué se puede esperar de esta cumbre? Bueno, es un tema que quedará, creo yo, aplazado para futuro. Esta cumbre es una de las más críticas en los últimos 10 años desde que se producen estas reuniones, precisamente por el grado de disonancia internacional en tantos temas importantes como es la migración, como son las tarifas y como lo es el medio ambiente. Teniendo en cuenta el precedente de la cumbre de París, de la posición norteamericana en contra de firmar este acuerdo, yo creo que será bastante difícil ahora poner una hoja de ruta en común, cosa que le dará mucho dolor de cabeza a los edecanes que están redactando el comunicado final que se presenta luego de cada cumbre, sino que, y por el contrario, justamente la prioridad va a ser la situación internacional entre Europa y Rusia, bueno, las tensiones que se crean en Europa del Este, y sobre todo, como decíamos antes, la tensión arancelaria entre los norteamericanos y los chinos. El tema migratorio no está en la agenda hasta donde entiendo, pero ¿puede haber algún posicionamiento por el fenómeno que está ocurriendo de la ola masiva de migrantes que están saliendo de Venezuela o los centroamericanos que están en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos? No creo que el tema se toque porque no se llegaría a ningún tipo de acuerdo. Es decir, con lo que está sucediendo, no solamente por el tema migratorio en Estados Unidos con la caravana de migrantes, pero sino también considerando lo que sucede en Europa con gobiernos reacios a firmar un tratado sobre migración o permitir que migrantes de países medioorientales entren a su territorio. Yo pienso de que el tema se va a dejar de lado porque no le conviene a ninguna parte sacar a relucir las diferencias, especialmente cuando las prioridades en este momento son otras. Para concluir entonces, ¿se puede esperar lo mínimo de esta cumbre? Porque decías que es una de las más críticas de los últimos 10 años, es decir, ¿no va a salir más allá de un comunicado conjunto, incluso más reducido que el que se llevó a cabo en Hamburgo? Es posible, en efecto es posible. La cumbre se realiza año a año por cuestiones de agenda internacional y porque ya quedó seteado como un espacio de encuentro para discutir temas de la alta política, pero teniendo en cuenta tantas diferencias, es muy difícil que se logre un acuerdo productivo que haga que el mundo sea más multilateral, si se quiere, que la cooperación entre los países sea más eficiente. Lamentablemente para la Argentina, que tenía tantas expectativas de mostrarse como un país que está creciendo, abierto a los mercados y abierto a la cooperación multilateral, lamentablemente las circunstancias le quedan chicas y le queda grande y no podrá presentar muchos saberes en su causa. Le agradezco a Federico Gaón, licenciado en Relaciones Internacionales y director de Galat Intelligence, por estar con nosotros aquí en la tarde. A ti, muchísimas gracias. Hay una noticia de último minuto. El avión de Angela Merkel aterrizó en Colonia por un problema técnico cuando volaba justamente a la cumbre del G20 en Argentina. Va a trasladarse a otro avión a fin de continuar su vuelo de 15 horas hacia el país sudamericano. Avanzamos en otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la caída de otra importante figura política en Brasil en medio de la ofensiva judicial contra la corrupción. El gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pezão, fue arrestado, acusado de recibir sobornos y en el marco del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó gigantescos desvíos de fondos de Petrobras. Pezão es acusado de haber participado en la red de corrupción montada por su antecesor y aliado político Sergio Cabral, quien también se encuentra en prisión. Polémica en Chile tras la aprobación del presupuesto de la Nación para 2019. Parlamentarios dejaron sin financiamiento los gastos reservados de la policía. Desde el Senado respaldaron una partida de solo $1 para la institución en rechazo a los casos de corrupción detectados al interior del organismo. Juan Pablo Monsalve tiene la información desde Santiago. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues este presupuesto supera los 72.000 millones de dólares y tuvo un incremento del 3,2% frente al año anterior. Sin embargo, los parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo en la cifra para el gasto reservado de la Policía de Carabineros de Chile. Vale la pena recordar que esto se da también en medio de la situación que vive esta institución, donde varios escándalos de corrupción han salido a la luz
pública. Incluso desde el Senado llegó esta propuesta aprobada de dejar solo $1 en la partida presupuestaria para los gastos reservados de la policía chilena. El diputado Matías Walker habló de la difícil situación que se enfrentan ante este episodio. Vamos a revisar las declaraciones del parlamentario. Claramente, Carabineros, el Ejército, las Fuerzas Armadas no se pueden quedar con 1.000 pesos de presupuesto. Entiendo que esa fue una votación simbólica del Senado para que buscáramos un acuerdo, para que los gastos reservados sean una excepción y no la regla general, que los gastos reservados estén acotados a funciones indispensables para la seguridad pública o la defensa nacional. Por su parte, desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pues valoraron que se haya aprobado el presupuesto para 2019. Aseguran que ante el tema de los gastos reservados de Carabineros de Chile, pues se deben buscar otras vías legales, específicamente para lograr entregar una partida presupuestaria que sin duda es fundamental para esta institución. Despachar la ley de presupuesto es una buena ley de presupuesto que recoge las principales prioridades del programa de gobierno del presidente Piñera y lo mejor que fue construido con acuerdo. Respecto al tema de los gastos reservados de Carabineros, efectivamente la comisión mixta no logró un acuerdo en la materia, por lo tanto se aprobó la glosa que establece los gastos reservados, pero no tiene un monto establecido. Entonces la interpretación que tenemos es que debiese regir lo que está en la ley orgánica de Carabineros, que son los pisos mínimos, que es algo permanente. Por supuesto, eso tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo bien, pero eso es lo que debiese ocurrir. Carabineros de Chile pues sin duda enfrenta una crisis de su imagen, todos estos casos de corrupción y sumado también al último episodio en la región de la Araucanía donde murió en medio de un operativo policial un comunero mapuche, pues han generado que efectivamente la opinión pública no tenga una buena percepción de la policía chilena. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. También es noticia una nueva jornada de protestas en Barcelona. Las manifestaciones comenzaron el lunes con los médicos y se han ido sumando otros sectores para reclamar mejoras salariales y educativas. La oposición critica al gobierno local, pues considera que el tema de la independencia les ha hecho dejar a un lado los problemas reales que viven los catalanes. Marcelo Moncayo tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Hoy fue el cuarto día consecutivo de manifestaciones en Cataluña. Salieron otra vez a las calles médicos, bomberos, maestros y estudiantes para exigir mejoras laborales y educativas. La oposición acusa al gobierno local, al de Quim Torra, de estar únicamente preocupado de la independencia de Cataluña y no de los problemas reales. Este jueves en Barcelona se dio el cuarto día consecutivo de protestas. Alrededor de 8.000 personas se manifestaron en distintas zonas de la ciudad. El lunes la protesta comenzó con los médicos y se han ido sumando bomberos, estudiantes universitarios y secundarios, además profesores. Cada vez tenemos menos posibilidades de atender a las personas como se merecen, debido a que en los hospitales cada vez las personas son más pluripatológicas, más mayores, necesitan más cuidados y el personal lo tenemos recortado desde el año 2012. La oposición política de Cataluña acusa al presidente de la Generalitat de estar únicamente preocupado del tema de la independencia y no de los problemas reales. Hay una protesta, una gran protesta social en Cataluña para revertir los recortes. Los profesionales del sector público, los estudiantes, lo que están pidiendo son más recursos, mejores condiciones y más efectivos en los servicios públicos. El presidente Torra y su gobierno está desaparecido. Desatiende todos los problemas reales y se centra en otros que nada tienen que ver con las preocupaciones reales de los catalanes. De su parte, algunos líderes separatistas han reclamado a los manifestantes que se estén preocupando por temas distintos a la independencia, pues según ellos, ese es su objetivo principal. Televidentes de la tarde, y se espera que en las próximas concentraciones que se darán en los próximos días también se sumen a ellas los mozos de escuadra, es decir, los policías locales. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien ha sido calificado como el tercer mejor gobernante de América Latina. Así lo revela la encuesta de aprobación presidencial realizada por Ipsos Public Affairs. Según el estudio, Moreno tiene 59% de aprobación entre los líderes de opinión que participaron en el estudio, mientras que 27% desaprueba su desempeño. Analistas aseguran que una de las razones
por las que Moreno ha conseguido esa imagen internacional es su lucha contra la corrupción. Este estudio se conoce en medio de las más recientes crisis de su administración tras la vinculación de su vicepresidenta Alejandra Vicuña en un escándalo de sobornos. Uno de sus ex asesores la acusa de haberle solicitado depósitos constantes en su cuenta personal para mantenerse en el cargo cuando ella aún ejercía como asambleísta por el partido Alianza País. Moreno ha asegurado que no pretende actuar como juez y que hay que dejar que la justicia independiente haga su trabajo. Ahora nos acompaña Carlos Luis Morales, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Madera de Guerrero y concejal de Guayaquil. Bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por la oportunidad. ¿Coincide en esta aprobación del mandatario? Por supuesto, yo creo que todo acto de corrupción tiene que ser sancionado e investigado. Siempre la presunción de inocencia va a estar por encima de todo hasta que se demuestre lo contrario, pero viniendo de la señora vicepresidenta creo que alerta muchísimo el tema. En el país estamos todos los ciudadanos, los que queremos un cambio para el país. Yo creo que tenemos que empezar a liderar la honestidad y a reinaugurar un poco la transparencia, que eso le daría al país más solidez en la parte, más que todo económica, ¿no? Que es donde realmente nosotros queremos progresar. 59% de aprobación entre los líderes de opinión que participaron en este estudio para Lenín Moreno como el tercer mejor gobernante de América Latina. ¿Cómo ha logrado esto a pesar de las diferencias, evidentemente, que ha marcado con su antecesor, con el presidente Rafael Correa, en este tiempo de muchos cambios al interior del gobierno? Vale recalcar que el presidente Lenín Moreno ha empezado a generar confianza, especialmente para que venga la inversión. Y es momento de abrirnos, como le acabo de decir. Nosotros, los ecuatorianos, somos un país totalmente rico, somos una fuente importante de riqueza como la parte agrícola, y yo creo que el país tenemos que estar unidos. Hay una corriente ciudadana dentro del Ecuador donde está dejando de lado hasta las ideologías. Yo creo que va mucho más allá de los partidos políticos. Es momento de unirse todos y sacar al país adelante. Nosotros venimos de una década, sí, que hemos tenido bastantes inconvenientes en muchos sectores, pero el presidente Moreno ha empezado a generar confianza. Y si me pongo yo del lado del presidente Moreno en el sentido dentro de su gestión, es un presidente que puede apagar un tema en la noche y le aparece otro al día siguiente. Entonces es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil llevar un país de una década realmente que había un modelo de gestión. Ahora el presidente Moreno está más abierto, tiene más apertura, hay una corriente ciudadana, como yo te digo, que está encaminando a los partidos políticos netamente a que Ecuador pueda progresar y que realmente en la parte económica el país salga adelante. No podemos tambalear en la parte económica, nosotros estamos dolarizados y tenemos que volver a ser competitivos. Esa es la diferencia que tenemos con este hermoso país donde estoy yo, que es Colombia, y también con Perú. No somos competitivos, nosotros peleamos, estamos dolarizados, ustedes tienen su moneda y eso lo hace que nosotros tengamos que crecer mucho más en productividad, importar muchas más cosas, dejar de lado sistemas económicos que realmente a nosotros nos han venido abajo por mucho tiempo. Pero el hecho de ser considerado, calificado en este estudio como el tercer mejor gobernante de América Latina, ¿podría ser una percepción que comparte el ecuatoriano ya cuando lo están viendo hacia el interior? Lo que pasa es que es una guerra dura la que tiene el presidente Lenín Moreno, pero todos los ecuatorianos estamos ahí atrás tratando de que la corrupción muera sola. Este es un tema que tiene que morir sola. Aquí hay que liderar la honestidad, reinaugurar la transparencia y que la corrupción vaya muriendo sola. Esa es la base de todos los ecuatorianos. Y creo que los ecuatorianos, el 99% de los ecuatorianos está cansado de la corrupción y en eso tenemos que encaminarnos. ¿Cuál tendría que ser la posición del presidente frente a su vicepresidenta? Lo que está haciendo. El presidente tiene que estar abierto a las investigaciones. El presidente nunca va a estar cerrado a las investigaciones. El presidente siempre desde el primer día dijo que iba a pelear contra la corrupción y es lo que está haciendo. ¿Y la vicepresidenta debería de renunciar? Hay algunas voces que están pidiendo eso. Es un tema álgido lo que está viviendo el país, porque se trata de la vicepresidenta de la República, pero aquí tiene un tema importante que es la Asamblea Nacional. El tema de los diezmos es cuando ella era asambleísta, pero va a entrar en una investigación. Repito, todo acto de corrupción tiene que ser sancionado e investigado, y mientras haya la presunción de inocencia, la vicepresidenta se va a manejar en ese tema. Claro, pero ¿le haría un bien al gobierno de Lenín Moreno apartarse de su cargo y decir estoy abierta a la investigación?
Siempre es bueno cuando hay un acto dar un paso al costado para que el gobierno pueda seguir. Ecuador no se puede parar absolutamente para nada. Ecuador tiene que continuar. Nosotros estamos abiertos al mundo para que venga la inversión, para que nosotros podamos estar tranquilos no solamente en el Ecuador, sino cada uno de las provincias. ¿Qué quiero yo dentro de la provincia del Guayas? Un Guayas totalmente productivo, un Guayas totalmente abierto, que recupere esa parte agrícola, esa parte productiva, que nuestros agricultores estén bien, que la productividad llegue, que el turismo pueda venir, que hagamos la invitación a otros países a que visiten Guayas, rescatarlo verdaderamente de los lugares donde ha estado, y esa es la posición que tenemos en estos momentos todos los ecuatorianos. Carlos, entre usted y el resto de los contrincantes, ¿cuáles serían las propuestas que marcan esa diferencia? Básicamente agricultura, ganadería. Miren, nosotros tenemos una fuente de riqueza importante que es la número uno del país para mí, que es la agricultura. Somos un país totalmente agrícola, debemos volver a ser un país agrícola. El petróleo, ya tendremos petróleo para 12, 14 años nada más, y tenemos que volver la mirada al campo. El campo está envejeciendo, y este es un tema importante que tenemos que poner de ejemplo a Colombia. Colombia nos dobla en ruralidad, pero aquí ha funcionado las empresas familiares agrícolas, y eso es importante llevarlos a nuestros agricultores. Si nosotros les damos buen riego, les damos agua para que puedan sembrar, van a subir la productividad. Esto no es un tema de precio, también un tema de productividad. Si nosotros apoyamos la parte de la agricultura, seguro que vamos a estar en otra escala y el país va a progresar y va a volver a su riqueza importante número uno, que es la agricultura. A la agricultura hay cómo potenciarla a nivel internacional. Por supuesto, nosotros podemos ser exportadores tranquilamente. Ahorita estamos produciendo 220.000 sacos de café y la demanda está en casi en 1.200.000 sacos. Estamos importando café ¿de dónde? De aquí de Colombia. Lo estamos llevando para Ecuador, porque ya cambió una cultura también. Tenemos una cultura de tomar café, pero tenemos que entrar en esa competitividad de ser más productivos. Le agradezco a Carlos Luis Morales, candidato a la prefectura del Guayas por el Movimiento Madera de Guerrero y concejal de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias a ustedes. Vamos a hacer la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas que aparecen en Twitter. Están en su pantalla, @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, el ex abogado de Donald Trump se declaró culpable de haber hecho planes de negocio del ahora presidente para construir una de sus torres en Moscú durante la campaña presidencial. Trump lo llamó débil y poco inteligente. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tarde de NTR24. Michael Cohen se declaró culpable de haber mentido ante el Congreso de Estados Unidos durante la investigación de la trama rusa. El ex abogado de Donald Trump se presentó sorpresivamente en una corte federal de Manhattan para admitir su implicación en los planes de negocio para la construcción de una torre Trump en Moscú. Esto durante la campaña presidencial. Antes de partir hacia Argentina, donde asistirá a la cumbre del G20, el presidente Donald Trump ofreció declaraciones a la prensa y calificó a Cohen como un hombre débil y una persona no muy inteligente, y eso que era su abogado. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene la información. Adelante, Alejandro. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior del Tribunal Federal de Manhattan, en donde en la mañana de este jueves quedó abierto un nuevo capítulo dentro de la denominada trama rusa, por cuenta de la explosiva e imprevista declaración de culpabilidad por parte de Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump. El consejero especial Robert Mueller, encargado de la investigación de la trama rusa, acusa a Cohen de haber entregado 3 falsos testimonios al Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. El primero de ellos sobre el momento cuando se prevía poner fin a un proyecto de construcción de una torre Trump en Moscú. El segundo falso testimonio sobre las conversaciones que Cohen tuvo con Trump a propósito de este proyecto, y tercero, la respuesta de Rusia a este proceso de negociación. Una explosiva admisión de culpabilidad que sorprendió al presidente minutos antes de abordar el Air Force One con destino a la Argentina, donde se prevé que participe de la cumbre del G20. Esto fue lo que tuvo que decir Trump minutos antes de partir de la Unión Americana. Vean. Michael Cohen lo que está haciendo es que él fue condenado. Habrá que ponerlo en términos legales, pero él fue condenado y le dieron una sentencia bastante larga por cosas que no estaban relacionadas con la organización Trump. Cosas que tenían que ver con hipotecas y con mentirle al servicio de rentas públicas. Cosas diferentes, no sé exactamente, pero él fue condenado por estas cosas que no tenían que ver con nosotros. Le dieron una sentencia de cárcel bastante larga y él es una persona débil.
Y por ser débil, contrariamente a otras personas que ven, él es una persona débil y lo que está tratando de hacer es obtener una sentencia reducida. Está mintiendo sobre un proyecto del cual todo el mundo sabía. Fuimos abiertos al respecto. Estábamos pensando en construir un edificio. De alguna forma creo que es una opción, no sé exactamente cómo se llama, pero yo decidí finalmente no hacerlo. Y no hubiera habido nada malo si lo hiciera. Ese era mi negocio. Entonces él está mintiendo simplemente para obtener una sentencia reducida. En 2016, Trump aseguró no tener ningún interés económico o de negocios en Rusia, pero la declaración de culpabilidad de Michael Cohen pone un manto de duda sobre esas declaraciones. Es la primera vez que ante una corte, en este caso ante la justicia encargada de la investigación de la trama rusa, se mencionan abierta y directamente los negocios privados de Trump como parte de todo este proceso de indagatoria. Es incluso una declaración que seguramente pudiera llegar a tener un rol dentro del establecimiento de la verdad detrás de lo que se cree son los vínculos verdaderos de Rusia con la campaña presidencial que llevó a Trump a la Casa Blanca. Todo el mundo sabe que hacen como unos 6 meses, 7, 8, 9 meses atrás dijo que era un hombre honesto, buena persona, era abogado de él por 10 años, pregúntale a él sabe lo que está sucediendo. Ahora quiere denunciar lo que ha dicho, los juramentos, la culpabilidad y la declaración de culpabilidad bajo juramento en frente de 2 jueces federales, pero esta vez con Mueller, que quiere decir que el enlace se le están poniendo bastante apretado la soga que tiene el señor Trump. Esto lo que le da vida adicional al caso en contra de Trump, de haber tenido enlaces, vínculos a diferentes fuentes rusas, ¿no? Está por verse cuál es el efecto de esta declaración de culpabilidad de parte de Michael Cohen. Sin embargo, también hay otras preguntas apremiantes. Entre ellas, por ejemplo, ¿contradice Michael Cohen con esta declaración de culpabilidad las respuestas que entregó Trump recientemente de forma escrita al consejero especial Robert Mueller a propósito de sus negocios con Rusia? Si esa versión de Michael Cohen, su declaración de culpabilidad llega a ser corroborada y en esos testimonios hay contradicciones entre lo que dice Trump y lo que asegura Cohen, eso llegaría a significar a futuro, por ejemplo, que Trump ha incurrido en falsedad en testimonio. Claro. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Buena tarde para ti. Avanzamos. Un grupo de migrantes centroamericanos instalados en albergues de Tijuana, en México, amenazan con iniciar una huelga de hambre para presionar a las autoridades de Estados Unidos para que agilicen los trámites de revisión de sus solicitudes de asilo. Mientras tanto, los integrantes de la caravana migrante enfrentan problemas sanitarios y de hacinamiento en el refugio Benito Juárez, en Tijuana. Las autoridades permanecen alerta ante la posible aparición de epidemias, mientras adelantan campañas de vacunación dentro del refugio. Vamos a la zona limítrofe con Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Adelante. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Soy Jorge Nieto y los saludo nuevamente desde la ciudad de Tijuana para darles una actualización de lo que ha venido pasando con la caravana migrante que se encuentra en esta ciudad. Al momento tenemos más de 1.150 personas que han llegado al albergue Unidad Deportiva Benito Juárez y que están, confinadas en condiciones de serio hacinamiento. El gobierno de la ciudad ha anunciado que se habilitará un segundo albergue para despresurizar el primero y se le dará prioridad a mujeres y niños, ya que este será un albergue techado, con lo que se busca mejorar las condiciones en las que están pasando estas personas. Por otra parte, un grupo de 25 mujeres y 25 hombres dieron a conocer que iniciarán una huelga de hambre, una huelga de hambre para tratar de presionar a las autoridades estadounidenses y que sus solicitudes de asilo político sean procesadas de manera más rápida, ya que actualmente, tendrían que estar esperando para ser escuchados por una autoridad estadounidense poco más de 2 meses. Esa es lo que está pasando, esas son las actualizaciones que están pasando actualmente en relación a la caravana migrante. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias por esa información desde Tijuana, en Baja California, en la zona fronteriza con Estados Unidos. Ayer
hablábamos de esta decisión del gobierno de México, del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray de otorgar la orden del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Donald Trump, una situación que ha desatado polémica en México porque esta distinción se le otorga es la máxima distinción que se le otorga a extranjeros por labores que hayan hecho a favor de México o de la humanidad. Por eso en esta parte del programa saludamos a Enrique Krause, historiador, ensayista, editor mexicano, director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Pues encantado, ¿eh? Quiero preguntarle, usted decía en su cuenta de Twitter que darle esta condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner es un acto supremo de humillación y cobardía. ¿Por qué? A Jared Kushner, al yerno de Donald Trump. Bueno, no creo que desde la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX haya habido un hombre más agresivo y más violento contra México que Donald Trump, que ha llamado a los mexicanos asesinos y violadores. Darle el Águila Azteca a su yerno es un acto, lo dije en Twitter y lo sostengo, de suprema cobardía y humillación. El presidente Trump ha insistido en querer construir un muro fronterizo para aislar a su país, para marcar una división física territorial entre unos y otros. No solamente estoy hablando de los mexicanos, sino para que cualquier persona de cualquier nacionalidad que llegue a esa zona fronteriza se tope con este muro. Apenas el fin de semana utilizó gases lacrimógenos para dispersar a migrantes que estaban del lado mexicano. De alguna manera, el hecho de que se le otorgue esta condecoración a Jared Kushner, al yerno del presidente, es que el presidente Enrique Peña Nieto está respaldando esta postura que ha marcado el presidente Donald Trump en términos migratorios. Bueno, por supuesto, Peña Nieto ha sido uno de los grandes embajadores de Trump en el mundo. En cierta forma, al invitarlo en agosto de 2000, creo que fue el 2016, a México, inició la carrera meteórica de Trump hacia la presidencia. Yo creo que cerrar con esta invitación, a pesar de tantos agravios, incluidos los que usted dice contra los mexicanos, y de todo el daño que se ha hecho dentro de Estados Unidos a la población cuyo pecado a los ojos de Trump es tener la piel morena, es un acto, repito, de suprema humillación y de cobardía. Siempre he pensado que a los tiranos en la historia, desde siempre, lo que hay que hacer es enfrentarlos con dignidad, no humillarse frente a ellos, no tratar de apaciguarlos. Lo sigo pensando. El gobierno mexicano le ha otorgado esta distinción, según lo que han dicho, para agradecerles, para destacar la labor que ha hecho Jared Kushner en la renegociación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Yo le pregunto, ¿quién es Jared Kushner, tanto para Videgaray como para Peña Nieto, o qué intereses hay detrás de esta distinción para otorgársela? No tengo idea y francamente no me interesa. Creo que no solo de pan vive el hombre, y aunque es muy importante el Tratado de Libre Comercio, y qué bueno que se firmó, y supongo que el señor Kushner tuvo alguna injerencia o mucha en tranquilizar a su enloquecido suegro en torno a este tema, no era en todo caso para darle las gracias, pero no para darle la máxima distinción que el Estado mexicano otorga. Espero que el nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, y el nuevo secretario, el nuevo canciller, Marcelo Ebrard, marquen una actitud de mayor dignidad. De negociación sí, de flexibilidad sí, pero siempre de dignidad. Aprovechando que usted está poniendo el tema sobre la mesa, el próximo 1 de diciembre, el próximo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard ya asumen su posición como presidente y como secretario de Relaciones Exteriores. En términos de migración y en términos de la relación comercial entre México y Estados Unidos, porque es la mayor, la más importante para México, ¿qué se debe de esperar del nuevo gobierno? Si usted se refiere a la relación entre México y Estados Unidos,
Por supuesto que yo celebro que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigor con otro nombre, y que seguirá permitiendo una fluida y dinámica relación comercial entre los dos países, aunque uno nunca sabe con Donald Trump qué es lo que puede esperar o qué puede pasar. A mí lo que me importa mucho es lo que usted ahora toca, que es el tema humano, el tema del sufrimiento y la zozobra concreta de los mexicanos y de los centroamericanos. Estados Unidos se aísla como una fortaleza y considera que la caravana de migrantes que llegó a la frontera es como si fuera un ejército invasor, y así lo trata. Ese acto de crueldad es uno más en una serie vergonzosa, terrible diría yo, no escatimo adjetivos, de desprecio repito, a todos los latinos, pero en particular a los mexicanos. Imaginemos un niño mexicano, hijo de inmigrantes, legales o no, en un parque público en Estados Unidos o en una escuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos mexicanos, con esos niños? ¿Cómo duermen en la zozobra de saber que a lo mejor sus padres van a ser deportados o a lo mejor sus padres no van a poder enviarlos a la escuela el día siguiente? ¿Y cómo viven las familias de los mexicanos que viven allá en la zozobra de dudar si la remesa que reciben cada mes puede cesar, puede dejar de alimentarlos y con ello infligir un daño gigantesco a sus vidas? Esa dimensión humana es la que a mí me preocupa. Esa dimensión humana tiene que estar presente en la diplomacia mexicana. Quiero decirle que la diplomacia mexicana tuvo a lo largo del siglo XX y aún antes, en el siglo XIX, capítulos extraordinarios de firmeza, de claridad, de dignidad, pero también de logros prácticos. Espero, sinceramente espero, que el próximo gobierno tenga como uno de sus puntos de mayor mérito el de la excelencia diplomática. Usted dice que el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump considera como un ejército invasor a la caravana de centroamericanos, que es un acto de crueldad. Y usted, ya que toca el tema, se me viene a la cabeza el siguiente planteamiento. Dice que la diplomacia mexicana debe tener una dimensión humana respecto a cómo trata a los migrantes, tanto los que recibe como los que expulsa. Y yo le pregunto, en medio de esta ola migratoria de venezolanos, de centroamericanos, como humanidad y como gobiernos, ¿nos estamos quedando cortos? Mire usted, lo que puedo decirle es que no es comparable con todo su dramatismo el caso venezolano al caso de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de México. El caso de Venezuela es el caso de la destrucción sistemática de un país por parte de un gobierno populista y despótico que comenzó con Hugo Chávez y ha seguido con Nicolás Maduro. La crisis humanitaria que se vive dentro en Venezuela y que ha provocado esas olas migratorias, no de decenas de miles, de millones de personas, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Se trata, repito, de la destrucción del tejido social, de la destrucción de una democracia y de la destrucción de un aparato económico como no se ha visto nunca, pienso yo, en la historia de América Latina. No está fallando la humanidad. Lo que falló, en el caso venezolano específicamente, fue la falta de contrapesos institucionales al poder absoluto concentrado en una sola persona. Cada vez que en la historia, y se vio mucho en el siglo XX,
cada vez que en la historia se concentra todo el poder en manos de una sola persona, el resultado es la tragedia. Muchos analistas han comparado el gobierno de Chávez, la tendencia política de Nicolás Maduro, con el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y su ideología. Usted hablaba de contrapesos. Le pregunto cuáles serían las claves para entender las diferencias y las semejanzas entre el gobierno de López Obrador y los gobiernos venezolanos. Yo no he escrito nunca que López Obrador equivale a Hugo Chávez. Andrés Manuel López Obrador tiene algunos rasgos comunes a los populistas en todas las latitudes, pero vamos a ver todavía, estamos en espera de los 6 años de su gobierno que comienza en el próximo día 1 de diciembre. De modo que cualquier equiparación en ese sentido es incorrecta y es injusta. Por supuesto que espero fervientemente que respete las leyes, las instituciones y sobre todo las libertades de la República Mexicana. De modo que me niego, digamos, a hacer esa comparación. Por otro lado, Venezuela no es México. Venezuela ha sido un país petrolero. México es un país en el que el petróleo es muy importante, pero la economía mexicana no descansa de ninguna forma solo en el petróleo, sino en muchos otros elementos. Es una economía diversificada, globalizada, dinámica, que debe estar destinada a crecer, a desarrollarse con mayor justicia social. En ese sentido, no hay más que apoyar las iniciativas de índole social del presidente López Obrador, pero recordar siempre que debe de ser en el marco de las leyes, las instituciones y las libertades de nuestra República. Para concluir, hemos escuchado muchas opiniones respecto a la esperanza de cambio que hay en los mexicanos frente al nuevo gobierno y otras opiniones sobre el miedo que tienen a enfrentar la administración de López Obrador. En lo particular, ¿usted cómo vislumbra los próximos 6 años? Yo prefiero tener esperanza que tener miedo. El miedo es una mala pasión. Hay que tenerle miedo al miedo. El miedo paraliza, el miedo inmoviliza. El miedo vuelve tontas a las personas. Yo tengo esperanza de que López Obrador recoja los mejores capítulos de la historia mexicana, que no solamente son los de la justicia social tan necesaria, sino también las grandes hazañas de libertad que ha tenido el pueblo de México. Al mismo tiempo, no miedo, pero sí una actitud atenta, cuidadosa, de precaución, porque no cabe la menor duda de que el voto popular le dio el poder prácticamente absoluto a López Obrador. Y quiero repetirlo porque es mi creencia más profunda. Como historiador y como persona que ha vivido la mitad del siglo XX y que lo ha estudiado también. En todos los casos, de izquierda o de derecha, en que los pueblos han depositado todo el poder en manos de una persona, el resultado ha sido desastroso. Es fundamental que López Obrador, el gobierne con rectitud, generosidad, con eficacia, con sentido de concordia, pero también con un espíritu cívico. Y es fundamental, lo dijo el gran legislador estadounidense James Madison, el gobierno de López Obrador, además de gobernar bien, aprenda la segunda regla del buen gobierno: gobernarse a sí mismo. Le agradezco por este tiempo a Enrique Krause, historiador, ensayista y editor mexicano, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Encantado de estar con ustedes.
Vamos a una pausa. Al regreso, la solidaridad de los venezolanos con sus compatriotas que han abandonado el país en medio de la crisis. Hablaremos con la Miss Venezuela y Miss Universo Estefanía Fernández, quien encabeza una fundación en Colombia. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Ahora hablamos del drama del éxodo venezolano. Por miles se cuentan los ciudadanos que en distintos países del mundo buscan una oportunidad de trabajo y, por supuesto, de vida, luego de huir de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Las muestras de solidaridad no se hacen esperar. Son también muchos los venezolanos que ayudan a sus compatriotas a través de fundaciones, colaboración, logística y de manera económica para quienes en muchos casos solo una maleta y unas pocas pertenencias cruzan fronteras anhelando una estabilidad para ellos y para sus hijos. Una de las personalidades sociales que hace parte de los que adelantan esta actividad altruista es la Miss Venezuela 2008 y Miss Universo 2009, Estefanía Fernández. La exreina trabaja con la Fundación Cadena, atendiendo la crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y señala que es muy doloroso ver esta situación de los que conforman la diáspora. También agradece a Colombia por la ayuda que brinda a los venezolanos. Y justamente aquí en el estudio está Estefanía Fernández, Miss Venezuela 2008, Miss Universo 2009. Estefanía, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Te partió el corazón, supongo, estar en la frontera y ver a los venezolanos en esa situación. Es muy duro, pero doy las gracias de poder ser embajadora de una fundación como Cadena, que tiene una labor loable en este tema. Pronto vamos a tener una próxima misión, si Dios quiere, el 11 de diciembre, donde será completamente distinta. Arrancará desde Cúcuta, Pamplona y el Páramo de Berlín. Tendremos puntos de hidratación, puntos de higiene personal, hay un punto de nutrición también para los venezolanos. Estamos recaudando donativos en el Colegio Colombo Hebreo de chaquetas, zapatos, porque como bien muchos saben, pues el venezolano se enfrenta a esta travesía sin saber muy bien a qué se enfrenta, a qué condiciones se enfrentan. Entonces, yo hace poco estuve con Cadena en una misión donde fue en las fronteras, donde fue en Arauca, fue totalmente distinta. Fue muy dura porque conoces los casos de primera mano. Muchas de las personas nos contaban, nos daban su testimonio, y muchos de sus testimonios eran: yo era profesor de Derecho en Venezuela y me tocó venirme porque estoy buscando una mejor calidad de vida, estoy buscando un trabajo, tengo mi familia en Venezuela, tengo meses sin verlos, estoy trabajando en el campo, en la ganadería, cosas que nunca he aprendido, y te hablan llorando, muy agradecidos con Colombia, pero al mismo tiempo obviamente la tristeza de la razón por la que se fueron de su país y dejar a su familia a un lado es duro. Yo como venezolana, obviamente, en estas misiones pues me toca muchísimo, me tarda recuperarme. Yo soy una persona muy sentimental y me duele ver a mi gente en la situación en la que estamos pasando, pero al mismo tiempo veo optimismo, veo las ganas de trabajar, veo el entusiasmo del venezolano de hacer las cosas bien. Y también en estas zonas uno llega a encontrarse con niños que no tienen mayor culpa, mayor responsabilidad, sin embargo están padeciendo esa situación. ¿Cómo los encuentras en términos de salud, de alimentación, en un estado psicológico? ¿Cómo los encuentras? De hecho, Cadena tiene como los libros de resiliencia para estos niños. Obviamente recuerdo a uno de ellos contarme que si iba al colegio o no iba al colegio, y decían: no, yo no voy al colegio porque mis padres no tienen cómo mandarme al colegio acá. Mi colegio sigue estando en Venezuela, mis amigos siguen estando en Venezuela. Viven con esa ilusión. Obviamente no tienen acceso a agua potable, entonces ves ciertas enfermedades en su piel. Y de alguna manera también son un poquito ajenos. Ellos tratan de trabajar la parte de actividades recreativas, de mantenerlos activos, pero los padres obviamente reflejan su dolor y los niños pues entienden por lo que están pasando, ¿no? Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro dice que muchos de los migrantes salen con los bolsillos llenos de dólares. Y en tu caso, o en mi caso, vemos gente que, si bien es profesionista, que tiene una carrera, que tenía una estabilidad, ha tenido que dejar lo poco o mucho que tenía y enfrentarse al hambre, al frío, a la lluvia, a la desprotección. ¿Qué le dices al gobierno de Nicolás Maduro?
No, definitivamente hay una crisis humanitaria que no se puede tapar el sol con un dedo. A nosotros nos encantaría poder entrar a nuestro país y ayudar en una manera humanitaria a nuestro país, llevando medicamentos, dándole oportunidades también al venezolano que aún sigue adentro de nuestro país. Todo el mundo sabe por lo que estamos pasando los venezolanos. Creo que en este momento estamos como que la parte más optimista de las fundaciones, tratando de llevar lo mejor de nosotros y tratando de también reflejar ese venezolano que sigue trabajando y sigue poniendo el nombre de Venezuela en alto. El hecho de que no están solos, de que están con una fundación, están con nosotros, están al igual que otros venezolanos preocupados por otros venezolanos. También hay muchos colombianos retornados a su país. Entonces creo que en temas de política, a mí nunca me ha gustado entrar en temas de política, pero ante el mundo, todo el mundo sabe lo que está pasando nuestros venezolanos. Sin embargo, si buscamos tu nombre en la web, hay titulares que dicen: la Miss Universo que enfureció al chavismo, que libras una batalla por la libertad de expresión en Venezuela. ¿Por qué? Wow, fue muy duro. Yo viví en Venezuela, decidí hacer una campaña que se llamó Mordazas por Venezuela. Fue una foto bastante emblemática. Bastante dura. Muy dura, donde representaba o representa la realidad de mi país. Una Venezuela dolida, una Venezuela quizás muy maltratada. Yo decidí hacer esto bajo mi propia responsabilidad y voluntad en Venezuela. No sabía que esto llevaría a cosas mayores. Me dieron un título por ayuda humanitaria, la revista Yodona, el diario El Mundo, en España, por representar a Venezuela de esa manera. Y yo siempre estudiaba comunicación social, era estudiante también, no me parecía justo lo que pasaba en mi país, no poder expresarte libremente, tener estos canales para denunciar lo que está pasando en nuestro país. Me sentía triste en mi casa, oprimida de cierta forma, y por eso en ese momento decidí tomar una decisión mucho más radical, más fuerte ante mi posición política como tal. Pero incluso algunos te llegaron a calificar como traidora de la patria. ¿Por qué nos hace falta empatía? Tú te quitaste la corona, te la metiste en el bolsillo y trataste de ponerte en los zapatos de los menos favorecidos. ¿Por qué es tan violenta esta respuesta para calificarte de traidora de la patria? Yo creo que les molesta, simplemente les molesta cuando una persona tiene la libertad de expresarse, de decir la verdad de alguna u otra manera. Creo que les molestó muchísimo. En esa época no se veía quizás figuras públicas tomando una posición tan radical como yo lo hice. Pero yo no me arrepiento de absolutamente nada. Todos los días cuando me despierto y me veo al espejo supe que hice lo correcto, me siento tranquila y siento que ahora desde este lado podemos ayudar más a nuestros hermanos, podemos seguir aportando y siempre sacando la parte más positiva de nuestra gente. Pero no está peor la situación porque ahora hay perseguidos políticos. Claro. Obviamente presos. La situación empeora cada día. En Venezuela se consigue cada día menos medicamentos, no hay comida, no hay seguridad. Todos los días es peor la situación, obviamente. ¿Piensas regresar a Venezuela? Me encantaría, me encantaría. Tengo mucha gente que amo en Venezuela. Es el país que me lo dio todo, el país por el cual yo estoy muy agradecida y amaría volver a mi país. ¿Y qué te detiene? Me detiene porque justamente cuando yo tomé esta posición política tan radical, y quizás esto yo no lo he hablado abiertamente, en ese momento me cancelaron todos mis contratos con las marcas en las cuales yo era imagen en Venezuela, porque no se debía hablar de política, porque no se debía tomar una posición política radical. Y bueno, yo creo que en este momento ya estoy en una etapa de mi vida muy distinta, estoy casada, pienso en una familia, pienso en la seguridad de mi familia también y pienso en que tengo que trabajar, yo tengo que ayudar y a veces siento que ayudando desde afuera se puede mucho más que desde adentro. Entonces estás en una especie de exilio por pensar. Sí. ¿Y cómo te hace sentir eso? Dolor, porque nadie se quiere ir de su país de esa manera. Todos soñamos con vivir en su país, con tener a tus padres a tu lado, ver crecer a tus sobrinos. Muchos venezolanos están pasando por eso. Todos estamos muy dispersos en nuestras familias.
Sin embargo, estás agarrando ese dolor y lo estás convirtiendo en algo bueno. ¿Qué le dices a la gente para que salga de esa zona de confort, salga de estar cruzados de brazos y decir, bueno, esto es lo que está pasando y cada vez está peor? Pero entonces, ¿qué hacer con ese dolor, con esa frustración, para transformarlo en ayuda a los venezolanos que están fuera de su país, pero también a los que están adentro? Claro que sí, que sigan a las fundaciones, que estén pendientes, porque hay muchísima gente haciendo cosas maravillosas. Muchas veces no estamos informados, no sabemos cómo ayudar. Podemos donar nuestra ropa, podemos donar haciendo clic a un link. Yo estoy siempre muy activa en mis redes sociales. Tenemos que tomar conciencia, también tenemos que tener paciencia. El venezolano está llegando mucho a Colombia porque quiere trabajar. Hay una crisis humanitaria en Venezuela, no porque queremos hacer el mal. Todo lo contrario, hay que sentir empatía por esa persona que está llegando. Yo creo que en la vida todo es un ciclo y tenemos que tendernos la mano. Yo siempre he creído que no deberían existir fronteras entre nosotros, que todos somos hermanos y que, bueno, hoy por mí, mañana por ti y que hay que sentir esa empatía cada día más. Oye, me parece muy curioso. Fuiste Miss Universo 2009. Pero hoy por hoy Donald Trump tiene una campaña política, una política migratoria bastante dura contra los migrantes. Ya no estás en ese papel de representar a la belleza del mundo, pero ahora puedes ser vocera de los migrantes porque incluso tú mismo estás padeciendo esa situación. Así es. ¿Qué decirle a los líderes del mundo aprovechando este micrófono abierto que tienes? Lo mismo que te acabé de decir ahorita, hay que crear más empatía, hay que entender la situación de la gente, hay que ponerse en los zapatos de ellos, hay que entender por qué ellos se quieren ir de su país, porque quieren mejorar su calidad de vida, qué crisis tienen esos otros países, por qué razón esa gente se está yendo, ¿no? Y yo creo que hay que abrirnos mucho más, crear muchísima más empatía, entender a la gente y ponerse un ratico en los zapatos del otro. Yo que lo he vivido de cerca con la fundación, con las misiones, he entendido muchísimo más el dolor de la gente y el por qué la gente sale de su zona de confort, por así decirlo, de su hogar, de su familia, por tratar de buscar mejores condiciones. Le agradecemos a Estefanía Fernández por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias por la oportunidad. Avanzamos. Hace minutos, los 59 ciudadanos colombianos detenidos desde 2016 en Venezuela fueron imputados por terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos en un proceso plagado de irregularidades y 2 años después de su arresto se realizó una audiencia de presentación sin presencia de sus abogados defensores. Este caso ha sido denunciado por la ONG Foro Penal Venezolana ante la ONU. Luis Laya tiene la información desde Caracas. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los televidentes de la tarde de NTN 24. Efectivamente, fue confirmado por el cónsul de Colombia en Venezuela, Juan Carlos Pérez, que los 59 ciudadanos colombianos que permanecen detenidos desde el año 2016 fueron imputados este jueves ante un tribunal venezolano por 3 delitos: terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. Recordemos que estos 59 colombianos tienen desde el año 2016 detenidos. Ellos fueron atrapados de forma independiente por funcionarios policiales en distintos operativos de los denominados OLP. Ellos posteriormente fueron acusados por el presidente Nicolás Maduro de ser paramilitares colombianos en Venezuela y hasta esta fecha, hasta este diciembre del año 2018, permanecían detenidos en esta sede policial que ustedes ven a mis espaldas. Se especuló toda esta semana que podrían ser deportados, pues se llevaron a cabo algunos trámites con el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, el SAIME. Se realizaron también pues algunas labores con el Ministerio Público y sin embargo este jueves todo culminó en que el tribunal que lleva la causa, el tribunal ante el cual fueron presentados, se trasladó hasta esta sede policial, se reunió con ellos y pues les habría anunciado el Ministerio Público la imputación por estos 3 cargos que antes les mencionaba. El propio cónsul y su equipo jurídico, así como abogados del Foro Penal Venezolano, se apersonaron, no pudieron ingresar sino hasta luego de que saliera el tribunal y el Ministerio Público, y cuando ingresaron pues les fue anunciada esta situación. Hoy jueves será día de visita y familiares de estos detenidos fueron informados desde la mañana que no habría tal visita por esta situación que se estaba dando. Todos, según nos pudieron indicar de forma extraoficial y off the record, nos señalaban que ellos esperaban una deportación, era lo que les habían indicado. Sin embargo, esta
fue la conclusión. Fueron imputados por estos 3 delitos ante un tribunal venezolano por parte del Ministerio Público y sin que estuviese presente su representación legal. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela, sobre este caso, y con esto volvemos con la tarde. Gracias, Luis. Buena tarde para ti. Como una burla, han calificado los familiares de los ciudadanos colombianos la situación que han vivido sus seres queridos. Consideran injusta la acción de la justicia madurista. Hablamos con ellos en la capital venezolana y esto fue lo que nos dijeron. Pero yo me siento desesperada. Yo ya lo que quiero es que ellos salgan de aquí. Ya esto es demasiado, 2 años y sin ningún delito alguno. O sea, ya es demasiado. Nosotros pedimos es la libertad de ellos. Porque sin delito, solamente por no tener papeles, 2 años presos, eso no es posible. Hay mucha gente delincuente que está en la calle y sin agarrarla están libres y hacen lo que les da la gana. Ellos, ¿por qué? O sea, yo pido respuesta, ¿por qué tanto tiempo? O sea, ya basta, hasta aquí. Y el uso de la justicia madurista para proclamarse ganador de una elección estudiantil en Venezuela. La polarización divide también a los estudiantes universitarios que en este momento están defendiendo lo expresado en las urnas de la Universidad de Carabobo. Esto en el centro del país, donde este mes hubo comicios para definir el gobierno y cogobierno de la Casa de Estudios. Se trata de la disputa de la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, que fue ganada con votos por un alumno que no se alinea con las ideas del régimen. En medio de la jornada hubo incidentes de violencia. Grupos oficialistas sabotearon el proceso y esta semana el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, ordenó dar la victoria a la estudiante oficialista. El ya juramentado presidente de la FCU, Marlon Díaz, respaldado por el voto mayoritario, ya se encuentra ejerciendo las funciones. Las autoridades académicas aseguran que la intromisión del TSJ va en contra de la democracia, esto en el campus. Le doy la bienvenida a Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Dania, y un gran saludo a toda la comunidad colombiana y a todos los venezolanos, hermanos de la patria que se encuentran hoy en día fuera de nuestras fronteras. ¿Vas a acatar la sentencia del TSJ? Bueno, efectivamente ayer me pronuncié al respecto y lo que hicimos fue romper la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia porque desconocemos dicha sentencia que intenta pasar por encima de la voluntad estudiantil que fue expresada este 14 de noviembre, más allá de los disparos, más allá de las bombas lacrimógenas, más allá de las armas de guerra que habían en el recinto universitario por parte de grupos oficialistas. Los estudiantes vencimos a ese terror que fue intentado someter a la Universidad de Carabobo bajo un régimen de violencia, y nosotros allí defendimos con votos, defendimos nuestra voluntad, defendimos la autonomía universitaria y con las actas en mano podemos decir que presidimos la Federación de Centros Universitarios. Hoy las actas en mano ratifican la voluntad estudiantil de este 14 de noviembre. A ello lo que lo ratifica es una sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia que actúa de manera rápida para unas cosas, pero actúa de manera lenta para otras cosas. Quiero recordarle a la comunidad internacional que este mismo Tribunal Supremo de Justicia es el que lleva 2 años y 10 meses sin pronunciarse con respecto a la elección de diputados de la Asamblea Nacional, por lo cual la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y apenas duró 2 semanas para pronunciarse en unas elecciones estudiantiles que no tienen ningún tipo de vinculación con el Tribunal Supremo de Justicia, ya que estas elecciones no se encuentran amparadas bajo la ley de universidades, sino que son unas elecciones de carácter gremial que se hacen en virtud de un consenso entre los estudiantes bajo un reglamento electoral estudiantil redactado por estudiantes y no tienen nada que ver ni siquiera con el Consejo Universitario de nuestra Casa de Estudios. ¿A qué atribuyes el golpe chavista al liderazgo universitario? Bien, esto es algo que nosotros no esperábamos. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no nos sorprende para nada. Estamos preparados para asumir la posición que estamos asumiendo, ya que el gobierno nacional, cuando no gana, arrebata, y eso fue lo que nos demostró. Y no es nada más Marlon Díaz, es la Universidad de Carabobo en general, es la Universidad de Carabobo la que se encuentra amenazada hoy en día con un conato de intervención por parte del gobierno nacional. Debemos recordar que la Universidad de Carabobo es una de las 5 universidades autónomas del país que toma sus propias decisiones autónomas porque no deja que el gobierno nacional influya en sus decisiones. Y hoy el gobierno nacional, ante esto, ya que la Universidad Venezolana ha sido un bastión de democracia, ha sido un bastión de autonomía, ha sido un bastión de luchas sociales dentro de nuestro país, hoy quieren pasar por encima de nuestra universidad e intentar imponer una candidatura que no obtuvo la mayoría de votos precisamente para empezar un plan piloto que se pueda replicar en el resto de universidades del país, en el resto de universidades autónomas, para empezar este plan de intervención a todas nuestras universidades y empezar a cambiar este pensamiento libre que se encuentra en nuestras universidades.
intento directo de acabar con este liderazgo, de esta libertad de los universitarios por parte del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que si ves un intento, un golpe del chavismo, del madurismo, del régimen venezolano en contra de la libertad, de la autonomía incluso de los universitarios. Por supuesto, lo que vivimos el día de 27 de noviembre fue un golpe a la autonomía universitaria, un golpe a la democracia, porque nosotros tenemos las actas en la mano que nos dan a nosotros como amplios ganadores del proceso. Ganamos una proporción de 80% a 20% a la plancha oficialista, y lo que pretenden es a través de un tribunal desconocer lo que fue la voluntad estudiantil, y esto precisamente se trata de un golpe a la autonomía universitaria, un golpe a la democracia dentro de la universidad, ya que los estudiantes decidieron de manera contundente ese día cuál querían que fuera el futuro de la universidad. Ganamos los consejeros universitarios, ganamos 21 de 24 centros de estudiantes en cada una de las escuelas de nuestra universidad: medicina, derecho, odontología, bioanálisis, carreras técnicas. Ganamos todos los centros de estudiantes, exceptuando ingeniería química, ingeniería en telecomunicaciones y la Facultad de Ciencia y Tecnología. Ganamos todos y cada uno de estos centros de estudiantes que conforman la mayoría de lo que será esta Federación de Centros Universitarios. Hoy sesionó el Consejo Directivo de la Federación de Centros Universitarios con quórum en su seno. Se decidió conocer esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y nosotros seguiremos trabajando en virtud de defender los derechos estudiantiles y en virtud también de defender a la universidad. Como ya decimos, esto no es un ataque nada más a los estudiantes, es un ataque a toda la universidad, es un ataque al personal obrero, es un ataque al personal administrativo, es un ataque al personal docente, porque empezarán por unas elecciones estudiantiles interviniéndolas, empezarán con estas elecciones y poco a poco irán tomando más espacio dentro de nuestra universidad, si nosotros no hacemos lo posible por frenar esta intentona injerencista dentro de nuestra casa de estudio. Aquí estamos los estudiantes firmes. El día de mañana habrá un consejo universitario ampliado donde estaremos defendiendo nuestra postura, donde estaremos defendiendo la verdad que ocurrió este día 14 de noviembre, donde grupos violentos se encontraron creando el caos dentro de la universidad, pero aún así los estudiantes decidieron, en virtud de la autonomía, decidieron por su universidad y decidieron en contra del chavismo que ha acabado con la universidad venezolana y ha acabado precisamente con el país. ¿Tienes miedo de un ataque virulento, toda vez que has dicho que no vas a respetar el resultado, la resolución del Tribunal Supremo? ¿Tienes miedo en tu seguridad o por tu libertad de una reacción violenta? El miedo siempre existe, pero yo he reflexionado bastante y entendí que cuando uno decide asumir una posición de liderazgo, cuando uno decide asumir una representación estudiantil, de manera en que más de 4.500 personas confiaron en nosotros para asumir la Federación de Centros Universitarios, nosotros no podemos dar un paso hacia atrás y dejar abandonado no nada más a estos estudiantes, sino, como ya bien lo comenté, a toda la universidad. Nosotros iremos con pasos firmes, pero también pasos bien calculados para que nuestra autonomía pueda ser respetada. No es lo mismo rebeldía, no es lo mismo irreverencia que imprudencia, y nosotros lo hemos entendido y estamos dando los pasos necesarios para hacer defender esta elección estudiantil y este resultado que se manifestó el 14 de noviembre. Efectivamente, sabemos el intento y cómo actúa el gobierno nacional, pero esto no va a ser un impedimento para que nosotros sigamos defendiendo nuestra autonomía, sigamos defendiendo nuestra democracia, porque nos ampara el poder de la razón y nos ampara el poder estudiantil de nuestra alma mater y el poder estudiantil de toda Venezuela, que se ha solidarizado con nosotros, los estudiantes de la Universidad de Carabobo, y que se han solidarizado con nuestro Consejo Universitario, se han solidarizado con nuestras autoridades, que precisamente han dado una lucha férrea en contra de lo que ha intentado ser el ataque a la universidad. Ya se han declarado enemigos de la Universidad Venezolana, una asfixia presupuestaria que no permite que los estudiantes nos desenvolvamos de la mejor manera. El estudiante universitario precisamente es el motor del país, y hoy vemos cómo el gobierno nacional intentó apagar este bastión de democracia que significa la Universidad Venezolana. Le agradezco a Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo. Hasta luego. Líderes de oposición en Venezuela exigen ser incluidos en la agenda de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU si se materializa su viaje al país. Insisten en que Michelle Bachelet debe conocer de cerca la crisis de los venezolanos y no participar de una visita guiada por parte del régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Defensores de derechos humanos simularon una cárcel y desde allí pidieron la libertad de los 398 presos políticos. ¡Arriba Venezuela libre! ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!
Alexander Tirado estuvo cerca de 4 años en prisión. Su único delito, protestar con un megáfono. Fue liberado hace más de 4 meses. Contó la tortura a la que fue sometido. Pide la presencia de Michelle Bachelet. Y decirle también a la señora Michelle Bachelet que mi genital fue quemado estando en prisión por amar a mi país, por querer a Venezuela. La tortura que más recuerdo es el hambre. Yo tenía hambre todos los días. Llegué a pesar menos de 55 kilos. Eso no te deja a ti en paz. Yo recibía comida en muy pocas cantidades, nada más lo mínimo necesario para poderme mantener con vida y seguir en ese sistema. Es urgente la visita de Bachelet. Lilian Tintori señaló que mientras más se tarde en llegar, seguirá incrementándose la lista de torturados. Así que no hay duda que si ella viene, es mentira que le van a hacer una agenda secreta, especializada, donde solamente va a haber un hospital del gobierno. Eso es imposible. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como activistas? Presionando para que nos den el día, la hora en que llega la alta comisionada y su equipo técnico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer esa agenda y nosotros tenemos que ser parte de esa agenda. Los abogados que defienden a los presos políticos exigen la desaparición de cárceles como La Tumba y explican las razones. Este es un sitio en donde, como ya ustedes conocen, todo es blanco, hay temperaturas gélidas, es muy pequeño. La luz prendida a las 24 horas del día pues hace que las personas vayan perdiendo su capacidad sensorial y esto ataca la psiquis de todos los detenidos, buscando, por supuesto, como lo digo, una forma de tortura pasiva en donde no los tocan, pero la lesión es en su mente. El dirigente político Andrés Velázquez indicó que ante la tortura y la crisis humanitaria, los venezolanos no pueden quedarse de brazos cruzados. Es que la población no puede ser indiferente. No puede resignarse a vivir en medio de esta tragedia social. Tener claro que el próximo 10 de enero no es que Maduro pierda legitimidad, sino que tiene que dejar de ser reconocido presidente. Un total de 398 personas se encuentran tras las rejas en Venezuela por razones políticas. Para las distintas organizaciones no gubernamentales es necesario que Michelle Bachelet visite cada una de las cárceles donde se encuentran recluidas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, un último minuto, ya es oficial, la final de la Copa Libertadores será en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La Confederación Sudamericana de Fútbol tomó la decisión luego de la violencia desatada el fin de semana pasado. Esta final se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre. Ya hay fecha y lugar para esta polémica final del fútbol. Vamos a una pausa en la tarde, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Contra viento y marea y desconociendo los resultados de un referendo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inscribió oficialmente su precandidatura a la reelección para los comicios de 2019. Morales, junto con su fórmula vicepresidencial, Álvaro García Linera, asistieron al Tribunal Supremo Electoral acompañados de cientos de seguidores y algunos miembros del actual gabinete. La dupla del movimiento al socialismo se presenta por cuarta vez a un proceso electoral y pese a los resultados del referendo del 2016 en el que los bolivianos rechazaron una nueva postulación de Morales, el Tribunal Constitucional le dio vía libre en un fallo emitido en 2017. Las elecciones primarias están fijadas para el 27 de enero del 2019. Estamos acá para registrar nuestra participación en las elecciones primarias. Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática y cultural, que el 27 de enero del próximo año, casi segurísimo, será una paliza a la derecha. Está con nosotros Ilia Fortún, columnista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Joely. Muchísimas gracias.
Al presidente Morales ya no le importa lo que digan los bolivianos porque en el referendo le dijeron no a la reelección. Evidentemente al presidente Morales parece no importarle la voz del soberano, la voz de los bolivianos en las urnas. Tampoco parece importarles el legado histórico que teóricamente debería reconocérsele al presidente de Bolivia, y ha decidido dar este paso definitivo que significa una seria amenaza para el sistema democrático boliviano. No se había dado hace muchísimos años, desde la recuperación democrática boliviana hace 36 años, un gesto, un acto político de esta magnitud que instala un estado de anormalidad, de excepción democrática ya legalmente con la inscripción de Evo Morales y de Álvaro García Linera, una inscripción a unas elecciones, una inscripción absolutamente ilegítima, absolutamente ilegal, que desconoce la voluntad de los bolivianos y que nos coloca a todos los bolivianos en una situación tremendamente compleja que no habíamos vivido en muchísimo tiempo. Claro, y se lo pregunto porque no sé si vaya a ganar, pero ¿qué pasa si pierde? ¿Va a desconocer los resultados? ¿Va a desconocer la independencia de sus instituciones, incluso las electorales? ¿O qué puede pasar? Bueno, eso es lo que todos los bolivianos nos preguntamos. La situación electoral del presidente Morales es muy delicada, no es para nada la misma de la gran popularidad que ha gozado él en los últimos 12 años. La reacción de la gente en Bolivia a esta agresión terrible al sistema democrático ha sido muy dura, y obviamente en el país todos nos preguntamos si es que van a reconocer el eventual resultado adverso. Hay que recordar, Joely, que en Bolivia la independencia de poderes no existe hace mucho tiempo. El presidente Morales ha copado, es un gobierno hegemónico que ha copado el sistema judicial, el sistema legislativo, es decir, todo está bajo control de un régimen que parece seguir un guión, un libreto regional parecido al de Venezuela, al de Cuba, al de Nicaragua, en el cual más bien todo está en duda. Lo más probable es que el presidente Morales pierda en las próximas elecciones. Eso es lo que indican los estudios de opinión, eso es lo que indican las encuestas. No sé si el presidente está consciente de eso, pero parece haber dado este salto al vacío que pone en juego no solamente el sistema democrático boliviano, sino pone en juego todo su legado político y su legado histórico. Es decir, es una decisión tremendamente dura que muchos bolivianos se resistían a creer en alguna medida a que lo hiciera realmente, pero bueno, todo se confirma, y las posibilidades y los riesgos de un fraude electoral flotan en el ambiente boliviano, y se teme un mes de alta intensidad política en la medida en que la ciudadanía ha decidido resistir esta medida que no tiene ningún tipo de sustento político, ¿no? Pero hay una democracia, una oposición organizada, es suficientemente fuerte para derrocarlo en las urnas y hacer una transición democrática, institucional a una nueva presidencia en Bolivia. Sí, actualmente, anoche justamente se han definido la inscripción de las candidaturas, tanto oficialistas como de oposición. Las encuestas y los análisis demográficos indican que el expresidente Mesa, Carlos Mesa, lidera las encuestas y está en posibilidades de una victoria bastante holgada en segunda vuelta, sobre todo. No ha habido una candidatura única, no ha habido el mismo proceso político que en Venezuela, por ejemplo. Existe un gran desprestigio de todo el sistema político tradicional, y el electorado se ha volcado en su preferencia a la figura del expresidente Carlos Mesa, que es visto como un no político, como un actor fresco en la política boliviana, y es él quien está capitalizando, digamos, todo el descontento y planteándole una vía de transición democrática al electorado boliviano. Claro, es muy difícil pensar que un gobierno como el de Evo Morales
que ha desconocido una elección completa, un referéndum en el cual ha perdido nítidamente, pueda estar dispuesto a asumir los resultados probablemente adversos de una elección. Esa es la gran duda que los bolivianos tienen. De todas maneras, cualquier intento del presidente Morales de desconocer, de inhabilitar candidatos de oposición, desconocer resultados o optar por vías poco ortodoxas como asambleas constituyentes, cualquier vía que pueda intentar aplazar las elecciones, suspender las elecciones, inhabilitar candidatos, se prevé que va a tener una fuertísima reacción social. Creo que la tensión que se había acumulado en la ciudadanía y en el electorado boliviano a partir de este desconocimiento del referéndum se ha traducido en una fuerte expectativa electoral alrededor de la candidatura del expresidente Carlos Mesa, y cualquier intento del presidente Morales de patear el tablero, como se dice habitualmente, va a ser, se prevé que va a ser tremendamente resistida por la ciudadanía boliviana. Estamos entrando en una etapa de alta tensión política y de anormalidad democrática. ¿El Estado de Derecho, las instituciones son suficientemente fuertes para que Bolivia siga siendo una democracia o ya estamos fuera de lugar? No, ha habido un retroceso y un deterioro significativo de la democracia en Bolivia. Este ha sido un proceso progresivo de los últimos 6 o 7 años en el cual el presidente Morales ha ido descuidando las formas en realidad, y esto en los últimos 2 años ya se ha convertido en un régimen abiertamente autoritario. No sé si es una dictadura todavía, pero obviamente es un régimen autoritario que desconoce la independencia de poderes, que desconoce el voto de la gente y que se pone más duro cada vez, ¿no? Es una situación tremendamente compleja. A los bolivianos nos ha puesto en un brete en el cual debemos decidir entre democracia y autoritarismo, entre Estado de Derecho y hegemonía política, y en principio esto se va a definir en las urnas. ¿Pero podría llegar a la situación que se está viviendo en Venezuela o en Nicaragua? El libreto del gobierno de Evo Morales parece responder a ese mismo guión subregional de los gobiernos que acabas de mencionar. El tema es que la historia política, la tradición política, la cultura política boliviana no es la misma ni que en Venezuela ni que en Nicaragua. No nos olvidemos, existe una tradición muy rica política en Bolivia, una tradición de resistencia, de una tremenda madurez en términos democráticos y políticos, y se prevé que si se ensaya en Bolivia el mismo guión que en otros países, los resultados no van a ser los mismos. Esto puede terminar muy mal en Bolivia. Es Ilia Fortún, columnista y analista político. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Joely. Hasta luego. Vamos a la última pausa comercial y volvemos con más. 7:56 en Buenos Aires, Argentina. En este momento está llegando el presidente chino Xi Jinping a esta cumbre de las 20 potencias mundiales, la cumbre del G20. Hay que recordar que en el transcurso del día han llegado sus homólogos de Francia, de Brasil, de Sudáfrica, de México. También ha llegado ya el príncipe saudí. El líder chino tiene una importante reunión privada que va a sostener con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de esta crisis de los aranceles, de la guerra comercial entre estas dos potencias mundiales que aglutinan alrededor del 40% del comercio mundial. China y Estados Unidos se preparan para esta reunión privada. El G20 está a punto de comenzar. Mañana NTN 24 los invita a la transmisión de esta reunión de las 20 economías más pujantes del mundo. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos también en Instagram, en NTN 24 y mi cuenta personal, @joelyramirez.journalist. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.